Estimados doctores, ante todo enviarles mis cordiales saludos. Mi nombre es Augusto Antesana y soy médico especialista en endocrinología. Esta presentación va dirigida a ustedes que están en el frente de batalla contra el COVID-19 y tiene como fin hacer una revisión sobre la evidencia existente en relación a la obesidad y diabetes como causas de severidad y mortalidad por esta terrible enfermedad que viene azotando al mundo. Si bien es cierto un 80% de los pacientes se recuperan de esta enfermedad sin requerir un tratamiento especial, tenemos que de un 13.8% de pacientes con condición severa, hasta un 15 a 20% pueden progresar a una condición crítica y finalmente de este grupo un 5% fallecen. Ya desde los primeros reportes de mortalidad en China, se evidenció que los grupos etarios más afectados eran aquellos a partir de los 60 años de edad, determinándose que la edad es un factor de riesgo independiente para mortalidad y severidad. Ante estas circunstancias, hoy nos preguntamos, ¿hay factores metabólicos que predisponen a una mayor severidad y mortalidad por COVID-19? Hoy hablaremos de dos de ellos, empezando por la obesidad. Es evidente que las personas con obesidad alrededor del mundo se encuentran en alto riesgo para desarrollar complicaciones por COVID-19, debido a su asociación con algunas condiciones crónicas. Pero, ¿sería la obesidad un factor de riesgo independiente? Como podemos observar en México, que es el segundo país con el mayor índice de obesidad a nivel mundial después de Estados Unidos, de 29 defunciones por COVID-19 registradas hasta el 31 de marzo, el 55% tenían asociadas hipertensión, el 48% obesidad y el 41% diabetes. Simonet encuentra que en menores de 60 años, la obesidad duplica el riesgo de hospitalización por COVID-19 y la posibilidad de que estos terminen en UCI. Se examinaron 124 pacientes admitidos a UCI. La obesidad y obesidad severa fueron significativamente más prevalentes entre los pacientes COVID-19 en relación a los controles. Un hallazgo clave fue que en aquellos con IMC mayor de 35 hubo un riesgo 7 veces mayor de ventilación mecánica comparado con aquellos con un IMC menor de 25. Leiter, por su parte, encuentra que de 3.615 individuos con COVID-19, 21% tenían IMC de 30 a 34 y 16% tenían IMC mayor o igual de 35. La obesidad se halló como predictor de admisión hospitalaria o a UCI en los menores de 60 años. Tanto los menores de 60 con IMC de 30 a 34 y aquellos mayor o igual de 35 tuvieron 2 o más veces más riesgo de ser hospitalizados y admitidos a UCI. Por tanto, la obesidad en menores de 60 años sería un nuevo factor de riesgo epidemiológico identificado que aumentaría la tasa de morbilidad por COVID-19. Naturalmente, estos hallazgos nos llevan a considerar la realidad nacional, donde observamos, de acuerdo al estudio de Pajuelo sobre obesidad en adultos peruanos, que la prevalencia de exceso de peso en la población estudiada fue de 60.2%, con un 19.7% de obesidad. Cuando en el Perú el registro de fallecidos por COVID-19 alcanzaba un número de 47, de acuerdo al Ministerio de Salud, 7 tenían el antecedente de obesidad, 9 de diabetes y 2 tenían diabetes más obesidad. Hay que considerar en este estudio que no se consignan factores de riesgo en 24 pacientes. Como bien sabemos, la obesidad es desde siempre un desafío para el sistema de salud, por la necesidad de camas especiales, intubaciones más dificultosas, la complejidad para obtener imágenes para diagnóstico, el traslado y la imposibilidad del paciente para poder mantenerse en decúbito supino. Pero, ¿cómo se explicaría fisiopatológicamente la influencia de la obesidad como factor de riesgo? Se observaría una disminución del volumen de reserva expiratoria, capacidad funcional y compliance, y disminución de la excursión diafragmática en decúbito supino. Las citoquinas inflamatorias aumentadas en la obesidad incrementarían la morbilidad asociada a COVID-19. El curso de la enfermedad sería más severo en estos pacientes. Los pacientes jóvenes progresarían a alveolitis destructiva, falla respiratoria y muerte.
Es conocida la asociación obesidad-apnea del sueño, además de la disfunción en la actividad del surfactante. La combinación con diabetes y mal control glicémico comprometería la función ventilatoria. Como conclusión, habría que considerar a la obesidad como un factor de riesgo independiente para severidad de COVID-19 y vigilar más estrictamente a nuestros pacientes, probablemente con una terapia más agresiva y temprana. La persona con obesidad debe ser tenida en cuenta para efectos de tratamiento oportuno y vigilancia estricta. Ahora hablaremos de otro factor de riesgo metabólico de suma importancia asociado a severidad a COVID-19, la diabetes. Según la Federación Internacional de Diabetes, 463 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes, con una prevalencia del 9.3%. El 20% de ellas son adultos mayores entre 75 y 79 años. En el Perú, la prevalencia nacional es del 7%. El paciente con diabetes tiene un riesgo 18% más alto de infección respiratoria. Según la CDC, los pacientes diabéticos podrían tener un riesgo de muerte hasta 10 veces mayor cuando contraen COVID-19, similares a los encontrados en las epidemias de SARS-CoV y H1N1. En el paciente con diabetes es común el famoso enmascaramiento de signos y síntomas. Por lo tanto, en estos pacientes con problemas infecciosos es probable esperar que haya menos fiebre, menos escalofríos, menos disnea y de igual manera menos dolor torácico. Entonces se forma un dúo muy peligroso, que es la coexistencia de una mayor posibilidad de infección respiratoria en un paciente cuyos signos y síntomas pueden estar enmascarados. La hiperglicemia y el diagnóstico de diabetes son predictores independientes de mortalidad y morbilidad en pacientes con síndrome respiratorio agudo severo. Esto podría deberse a un estado de inflamación metabólica que los predispone a una liberación aumentada de citoquinas. Para COVID-19, la tormenta de citoquinas se ha implicado con la falla multiorgánica en pacientes con enfermedad grave. Estudios en animales con el SARS-CoV encontraron que, al unirse a sus receptores ECA2 pancreáticos, produciría un daño a los islotes y reduciría la liberación de insulina. Debido a que el páncreas endocrino humano también expresa en sus células la ECA2, el coronavirus podría ingresar a los islotes y causar una disfunción aguda de las células beta, lo que conduce a hiperglicemia aguda y diabetes tipo 2. En cuanto al sistema inmunitario innato, la hiperglicemia ocasionada por la diabetes alteraría la función de los neutrófilos en su proceso de incorporación al tejido infectado, y en el caso de la inmunidad adaptativa, la hiperglicemia condicionaría un estrés oxidativo, alteraría el proceso de fagocitosis y disminuiría la cantidad de células natural killer. La glicosilación además alteraría la producción de anticuerpos. Yang en el 2006, en el brote de SARS, observó que antes del inicio de esteroides, la glucosa plasmática fue significativamente mayor en el grupo SARS. Además, el porcentaje de pacientes con historia conocida de diabetes fue significativamente mayor en los fallecidos que en los sobrevivientes. Entre los que no tenían historia de diabetes y antes de empezar corticoterapia, aquellos que tuvieron hipoxemia tenían niveles más altos de glucosa tanto en el grupo de sobrevivientes y en el de fallecidos. Diabetes más glucosa mayor de 126 antes de tratamiento esteroideo fueron predictores independientes de mortalidad. Entonces, ya hace 14 años se demostraba que en pacientes con infecciones respiratorias por coronavirus, el antecedente de diabetes y la presencia de hiperglicemias eran predictores independientes de morbilidad y mortalidad. Este es uno de los últimos estudios realizados en China, donde se investiga si la diabetes es un factor de riesgo para la progresión de COVID-19. De 174 pacientes con diagnóstico confirmado por COVID-19, se encontró que aquellos sin otra comorbilidad, además de diabetes, se observaba un mayor riesgo de desarrollo de neumonía severa, daño tisular, respuesta inflamatoria incontrolada y excesiva e hipercoagulabilidad. Los niveles séricos de marcadores de inflamación fueron significativamente más altos en los pacientes diabéticos, sugiriendo que estos son más susceptibles a una tormenta inflamatoria. Por lo tanto, este estudio sustenta la noción de que la diabetes debe ser considerada como un factor de riesgo para una rápida progresión y mal pronóstico del COVID-19. Se debe prestar una mayor atención a los pacientes con diabetes en el caso de un rápido deterioro clínico.
Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros pacientes con diabetes en emergencia? Las personas con diabetes no controlada que asistan para descarte deben ser evaluadas por endocrinología para mejorar su control metabólico, que ayudaría a reducir el riesgo de infección y la severidad de la infección viral, si ésta se presentara después. Solicitar además una hemoglobina glicosilada. Un buen control disminuye la posibilidad de neumonía bacteriana agregada. Los pacientes con diabetes y enfermedades cardíacas o renales necesitan cuidados especiales y se debe intentar estabilizar su estado cardíaco renal, siendo ideal un manejo multidisciplinario. Si el paciente presenta enfermedad leve, puede ser manejado en casa. Hidratación adecuada y tratamiento sintomático con paracetamol o acetaminofén. A los pacientes con diabetes tipo 1 se les medirá la glucosa en sangre y las cetonas urinarias en emergencia, y si presentan fiebre con hiperglicemia, realizar gasometría arterial. Deben evitarse los agentes antihiperglicemiantes que puedan causar disminución del volumen circulante o hipoglucemia, en este caso los inhibidores del cotransportador 2 de glucosa sodio, o SGLT2. Los pacientes con enfermedad grave necesitarán monitorización de glucosa cada 8 horas con objetivo de glucosa entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Para casos críticos se debe evaluar el uso de bomba de insulina para prevenir complicaciones relacionadas a la hiperglicemia inducida por los corticoides. Al alta, los valores de glucosa en sangre deben mantenerse en rango de control y continuar con sus consultas por endocrinología vía telemedicina. Como conclusión, podemos decir que, teniendo en cuenta que casi el 90% de las admisiones en unidades COVID involucran a pacientes con comorbilidades, debemos considerar mucho a la obesidad y la diabetes, ya que incrementan el riesgo de severidad y mortalidad por esta enfermedad. Estos pacientes deben ser sometidos a una vigilancia más estricta y a una terapia donde se busque un adecuado control metabólico. Muchas gracias a todos por su amable atención y no olviden que solo juntos podremos vencer al COVID-19.